había comentado que el lugar donde primero aparece en Italia a razón de la lengua latina. ¿Ya? Entonces hay un proto-renacimiento en Italia y luego un renacimiento florentino. Y en las otras partes, como Francia, Alemania, Inglaterra y España, aparece luego. El norte de Europa no tuvo renacimiento. Y nosotros pues heredamos de allá, pero realmente del lado nuestro tampoco hubo. Entonces, la razón por la cual aparece en Italia es a causa del latín, que facilita el estudio de todas las antiguas literaturas greco-romanas. En Roma existían algunos grupos de personas intelectuales que se llamaban cenobio, y en los cenobios las personas intelectuales comenzaban a compartir literatura greco-romana. También se leían obras de teatro y demás. Ahora, Italia como tal, Italia no tuvo renacimiento del teatro porque Italia no produjo dramaturgos. Es decir, Italia no produjo un drama duradero, no produjo. Está bien de que comenzó en Italia, pero Italia en relación al teatro, se dice que no tuvo renacimiento del teatro porque aquí en Italia no hubo quien escribiera teatro. No había dramaturgos. ¿Ya? Había gente muy intelectual leyendo y haciendo y releyendo literatura greco-latina, pero no hubo quien escribiera. Sin embargo, cuando usted va al teatro, ¿cuál teatro querrán ustedes? ¿A dónde habrán ido ustedes? ¿A ninguno? Ninguno. Bueno, entonces cuando vayan a Santa Marta, a Cartagena, van a ir al Teatro Pedro de Heredia. ¿Listo? Cuando vayan a Barranquilla, van a ir al Teatro Amira de la Rosa. Cuando vayan a Cali, van a ir al Teatro Enrique Buenaventura. En Bogotá sí que hay muchísimo más, el Teatro Colón, entre otros. Y esos teatros tienen una estructura que se llama teatro a la italiana. Es decir, que los italianos, aunque no produjeron dramaturgia, sí produjeron la arquitectura que hoy conocemos en todos los teatros, los mejores teatros del mundo, tienen la estructura que se inventaron los italianos en el Renacimiento. ¿Okay? Entonces, en 1450 aparece el primer teatro, o comienzan a aparecer los primeros teatros, y aparece el Teatro Olímpico de Vicenza, que lo construye Andrea Palladio. Palladio. Se llama Andrea, pero es Andrea Palladio. Es el primer teatro como tal. Acuérdense que el que hicieron los romanos, que era circular, cuando vayan allá, tomamos una foto y la traemos acá. Era circular y no solamente había teatro como tal, sino que era un espectáculo, una cosa bien de loco, o sea, era como sangriento, era una locura, porque si bien se reían de las obras teatrales, también era fantástico ver cómo los leones devoraban a los villanos. Entonces, esa era una mezcla ahí toda burda y extraña. Los griegos tenían su lugar, pero recuérdense que los griegos
griegos tenían un lugar que se parece a que está aquí al fondo, en la universidad, que era como una media luna, y allí hacían el rito a Dionisio. Ahora, exclusivamente para teatro se crea el primero en Italia y lo construye Andrea Palladio con personas intelectuales de el mundo. Entonces, en conclusión, Italia no tuvo un drama bueno y perdurable, por lo tanto se dice que no hubo un renacimiento del teatro. ¿Okay? Sin embargo, ellos comenzaron a tener algunos espectáculos como el Teatro de las Entradas, con el cual recibían a sus personas importantes como una especie de festejo que antecedía la bienvenida a estas personas importantes, que finalmente termina siendo lo que hoy es el Carnaval de Venecia. ¿Ya? Aparece también la comedia latina de la Edad Media, que son representaciones también de relatos greco-romanos que ellos pues ponen en la escena. Este es el Teatro Olímpico de Vicenza. Cuando vayamos allá tomamos una foto también y lo traemos para acá. Este es el primero construido para el teatro en Italia. Todo lo que nosotros conocemos como se abre el telón, se cierra el telón, se prenden las luces, se hace esto, toda esa mecánica fue creada por los italianos de manera exclusiva para el teatro. Aparecen dos cosas interesantes también: la comedia pastoral y la ópera. La ópera. Por eso en Italia, por ejemplo, a ver quién conoce ustedes, seguramente que sí lo conocen, que es distinto, pero seguro que lo han escuchado. Pavarotti. Pavarotti, un tipo que era gordísimo, pero que cantaba con un registro. ¿No es Gustavo Pavarotti? Gustavo, No es Gustavo. Él no canta una que dice Fígaro. Posiblemente la cantó, nunca lo escuché, pero seguramente que sí. Italiano. Este quizás si lo han escuchado, Andrea Bocelli también. Sí, sí, no se le escuchaba. Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Ok. Ya me lo Entonces, escuchaba. porque la ópera se construye, se hace en Italia, que es la expresión artística más insigne de Italia. Que lo representa. La ópera es teatro. La ópera es un teatro cantado. ¿Ya? Es decir, que los textos que yo le puedo decir a mi compañero de escena de manera conversada, aquí se dicen cantadas. Ahora en Italia aparece esto en relación al teatro. Alrededor de 1550 aparece un movimiento teatral que se llamó la comedia del arte. La comedia del arte fue un grupo de personas, actores, aficionados, pero por el oficio ya profesionales, que no tenían texto, es decir, no tengo la obra de teatro aquí, tú te aprendes esto, tú te aprendes esto, tú te aprendes lo otro. No, ellos no tenían texto. Ellos salían al escenario e improvisaban. ¿Ya? Eran trovadores, eran bailarines, eran cantantes y eran cómicos. No tenían un texto, pero tenían algunos roles que ya se designaban. Y ahorita vamos a mirar cuáles son esos roles que tenían. Por eso, repito, en Italia no hubo renacimiento del teatro en cuanto a obras, no hubo. Pero Italia produjo arquitectura, que hoy hasta el día que hoy tenemos, todos los teatros se construyen con los italianos, y
este legado que se llamó la comedia de Arturo, aproximadamente un siglo. Aproximadamente duró la comedia del arte. Y su final llega justamente porque al no tener texto, no tener dramaturgia, pues no dejaban nada para la historia. Sin embargo, duraron 100 años en la escena. Había unos personajes muy particulares con los cuales ellos representaban y eran los mismos siempre. ¿Okay? Aquí se recurre a la máscara. Cada personaje tenía una máscara en particular. Digamos que estos son los personajes representativos de la comedia del arte. Profe, ahora que usted está diciendo ahí que mencionó esa diapositiva de Arlequín, dice o sea, va relacionada con la danza esa que practican en Barranquilla, ¿verdad? Los diablos arlequines que le llaman. Tendría que mirarla a ver cuál es, no conozco la danza. Esa es una danza. Porque unos nombres están en rojo y otros en azul. Nada especial. Arlequín. Tendrías que buscarla, no sé cuál es esa danza de Arlequín. Esa es la primera en Barranquilla, en las tradicionales ahí. Porque Arlequino, o ese Arlequín que está ahí, era un personaje que no sabía leer, no sabía escribir, no era ilustrado, pero era muy astuto. Entonces, en los enredos en que él se metía, lograba crear el chiste y salir de su situación. Entonces, cada uno de ellos tenía una particularidad. ¿Qué más? Vamos a ver, el doctor. El doctor era una mofa a la persona que cree que sabe mucho, pero en realidad no sabe nada. Entonces el doctor era una persona que aparentaba saber mucho, pero cuando le hacían preguntas difíciles comenzaba a hablar en latín y a enredar las cosas para que la gente no le entendiera. Y así cada uno. Colombina era la típica chica voluptuosa, bonita. De clase. No era de clase. Colombina no era de clase, pero era la típica metiche, sirvienta, pero era buenuna. ¿Ya? Listo. Escaramuch siempre es el enamorador, el trovador. Y así cada uno tenía una personalidad en particular. Era la misma siempre. Bueno, estas son las máscaras que utilizaban ellos, en diferencia a la griega, Sí, porque en su mayoría, las máscaras italianas dejan espacio a que el personaje pueda hablar. Es decir, esta parte queda destapada. Pero ahí hay una que está. Por eso, en su mayoría, listo, vamos a mirar una obra. Esta porción que van a mirar aquí no es escrita en esta época, porque en esa época no se escribió nada, pero más adelante algunos dramaturgos, ya no de esa época, sino del siglo XX, comienzan a rescatar estos personajes y, por ejemplo, se escribe esta obra que se llama Arlequino, servidor de dos patrones.